hace unos días, ¿no? Que estaba pensando analizando cómo me había estado sintiendo y pues estar en esta cuarentena, estar en casa, pues hay ocasiones que nuestras emociones andan pues para todos lados, ¿no? A veces estás pues tranquila, a veces estás un poquito aburrida, a veces estás pues puedes llegarte a sentir hasta desanimada, ¿no? Pero pues hice esta pequeña clase, espero que sea de ayuda y pues me gustaría que comenzáramos con una oración. Bueno, buenas tardes, mi Dios. Muchísimas gracias, Padre, por el privilegio de poder venir nuevamente en oración ante ti, Señor. Darte gracias, Dios, que nos das la vida primeramente. Darte gracias que nos tienes a salvo, Señor, que nos cuidas, que nos proteges, que nos amas tanto, Señor. Te doy tantas gracias por todo ello, por cada bendición en nuestra vida, Señor. Te ruego, Padre, que este momento, Señor, sea de edificación, Padre, que tú permitas, Dios, que yo pueda transmitirles lo que está en mi corazón, Dios, y que sea de tu agrado, Padre, que sea de ayuda, mi Dios. Te ruego, Padre, que te quedes con todas nosotras, Señor, y que tengamos nuestra mente, nuestro corazón abierto a tu palabra, Señor, y que Dios, pues tu palabra siga produciendo, Señor, lo que tú quieres, Dios, que produzca en nuestra vida, Señor. Te doy gracias y te lo pido todo en el bendito nombre de mi Señor Jesús. Amén. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Pues como les decía hace un momento, ¿no? Ahorita, hoy en día, he pasado por momentitos, de todo tipo, ¿no? Mis emociones han estado fluctuando, pero pues me he puesto a estar más que nada dependiendo de Dios. Agradezco a Dios que todo este tiempo que hemos estado en casa ha sido de bendición, porque me ha mantenido más leyendo su palabra de Dios, orando. Pues hemos estado en la zona, preparando clases, algunas hermanas y yo, y esto ha sido de gran ánimo, ha sido de mucha ayuda para todas nosotras. Entonces me siento pues bendecida por ello, ¿verdad? Y pues quiero compartirles esta pequeña clase, ¿verdad? Que se llama Confiando con todo el corazón, con todas las fuerzas y la mente. Permítanme un segundito. Quiero ver el video. Quiero ver el... Disculpen, hermanas, es que estaba en un modo que estaba mira y mira una hermana y me estaba distrayendo. ¿Ya me escuchan? Ok. Sí. Pues entonces, como les decía, esta clase se llama Confiando con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda la mente, ¿verdad? Y pues saben, hermanas, pocas saben, ¿verdad? Que a lo largo de mi vida de discípula, de algunos años atrás, yo he tenido momentos en el que pues me levanto así un poco triste y esa tristeza no me dura pues unos minutos o unas horas, sino a veces me dura hasta unos días, ¿no? Y ha sido una lucha constante en mi caminar con Dios, estar batallando con esas emociones, pero pues empiezo a aferrarme a Dios, ¿no? A veces empiezo a buscar los motivos de por qué me siento triste y empiezo a contar mis bendiciones, ¿no? Empiezo a decirle a Dios, pues estoy
en el reino, soy una discípula, tengo a mi familia con bien, tenemos todo lo necesario. Y empiezo a contar mis bendiciones, pero en muchas ocasiones el contar las bendiciones no me ha sido suficiente, ¿no? Anteriormente, cuando yo me sentía así triste, pues arrancaba con una hermana, ¿no? Y le platicaba lo que yo estaba sintiendo. Y sí recibía ánimo, pero a veces pues no me quedaba totalmente bien en mi corazón, en mi mente. Pero algo que últimamente he hecho, antes de correr con cualquier hermana, lo que he estado haciendo es ir a Dios, ¿no? Ir a Dios en oración, comentarle, decirle cómo me estoy sintiendo, ¿no? Que no me quiero sentir así, que me quiero sentir agradecida, que me quiero sentir contenta. Y estoy ahí con Dios todo el tiempo que sea necesario, ¿no? A veces espero que Dios, pues, de alguna manera, con una escritura, casi mágicamente me anime, pero no siempre ha sido así, ¿no? A veces también han venido dudas a mi mente, ¿verdad? Y pues a veces me da vergüenza decir que he dudado, pero es una realidad. En mi vida como discípula, en muchas ocasiones he dudado. He dudado si Dios existe, aunque se oiga fuerte, pero es una realidad. He dudado si Dios me escucha cuando oro, si Dios está allí conmigo en ese momento. O a veces he pensado que pues esas bendiciones que Dios da no siempre son para mi vida, ¿verdad? Y cuando empiezo a sentir todo eso, pues me siento más triste, me siento débil, ¿no? Desanimada. Pero realmente lo que más me ayuda es aferrarme que aunque yo pase por dudas o pase por desánimo o pase por tristeza en un momento dado, necesito aferrarme a Dios, que no es, que Dios no deja de existir porque yo dude en Él. Dios existe independientemente de lo que yo crea o de lo que crean los demás. Y siempre me aferro mucho a una escritura, me recuerdo a una escritura que está en Romanos 1:18 y se las quiero leer. Dice, específicamente en el 19 dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Entonces, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Entonces, siempre recuerdo esta escritura, hermanas, porque digo, quiero reafirmar en mi mente y en mi corazón, Dios existe, mira todo lo que ha sido creado, esto no lo pudo haber creado cualquier persona, cualquier hombre, es Dios el que ha hecho todo esto, ¿no? Y empiezo a razonar y empiezo a pensar en lo que Dios ha hecho y leo su palabra y la vuelvo a leer y la vuelvo a leer. Y cuando les digo la vuelvo a leer, puedo estar ahí 2, 3 horas, hasta que yo no pueda más ya conmigo y me venza y sienta que Dios efectivamente me está escuchando y empieza a consolarme con su palabra, ¿no? Es a veces medio difícil, ¿no? Nuestro caminar con Dios, porque no siempre estamos animadas, ¿no? Pero doy gracias a Dios que esos momentos, pues, no son la mayoría del tiempo, ¿no? Y pues quisiera compartirles el primer punto de esta clase, ¿no? Que se llama confiando con toda la mente, ¿no? Y para poder confiar con toda la mente, pues necesitamos quietud, necesitamos concentrarnos, ¿no? Y debemos estar reflexionando, leyendo y volviendo a leer lo que Dios ha hecho, ¿no? A veces, por diferentes ocasiones o por estar
muy ocupados en nuestro día a día, pues no estamos teniendo presente a Dios en cada momento, ¿no? Pero para poder confiar en Dios con toda la mente, necesitamos no olvidarnos que Dios está allí, que Dios nos escucha, que Dios está pendiente de todo lo que nosotros estamos viviendo, de todo lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Y me pongo a reflexionar también en los milagros que Dios ha hecho en mi vida, porque Dios ha hecho milagros en mi vida y cuento esos milagros, ¿no? Esos milagros, cuando yo los vuelvo a traer a mi mente, me hacen sentir agradecida con Dios, me hacen sentir nuevamente que tengo más fe, ¿no? Que esa fe en ese momento se puede fortalecer si yo estoy recordando constantemente lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y quisiera que leyéramos en Mateo 9:29. Se los voy a leer aquí, Mateo 9:29. Dice, aquí está. Dice, Jesús sana a los ciegos y a los mudos, es el encabezado. Dice, entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Entonces, cuando leo esta escritura, me anima, ¿no? Pensar que se va a hacer conforme a la fe que yo tenga, conforme a la confianza que yo tenga en Dios. Y para eso necesito estar pensándolo constantemente, ¿no? Que Dios va a obrar, que Dios va a obrar en mi vida y que Dios está en control de todo lo que está sucediendo, ¿no? A veces, como les digo, cuando vienen esos pensamientos a mi mente, no necesariamente es que yo esté mal, no necesariamente es que yo esté sufriendo porque pues mis hijas estén enfermas o porque me haya molestado con mi esposo o porque haya alguna enfermedad. No, generalmente no hay un motivo, al menos para mí que sea tan visible, ¿no? Pero mis emociones pues andan, como les digo, de arriba para abajo. Pero lo que busco es no darle vuelo a mis emociones, sino busco que Dios me hable a través de su Biblia, ¿no? Y veo aquí como dice, se hará conforme a tu fe, se hará conforme ustedes lo crean, ¿no? Y yo creo y quiero creer en que Dios está en control de mi vida, que Dios está ayudándome, que me está mostrando el camino que debo de seguir, ¿no? Y lo que veo también aquí es como Él les dice que se hará con ustedes conforme a su fe, ¿no? Hay otra escritura en Juan 20:27, cuando Jesús ya había resucitado y se le aparece a los discípulos y creo que Tomás no estaba ahí en esa ocasión. Y los discípulos le cuentan a Tomás y Tomás pues no lo cree, ¿no? Él dice que hasta que no meta su mano en las heridas de Jesús, en su costado, ¿no? Y ya cuando Jesús en Juan 20:27 dice que Jesús le dice a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces, me imagino aquí que si Dios me dijera a mí, ¿verdad? No seas incrédula, sino mujer de fe. Entonces, recuerdo estas escrituras y me ayudan a sentir fe, a sentir que Dios está allí, ¿verdad? Porque puedo ver que si Dios existe y lo creo, ¿verdad, hermanas? Si yo no creo, pues no va a servir de mucho en mi vida, porque realmente se necesita tener fe. Dios es, como les repito, es independientemente de que yo crea o no crea, Dios existe, pero necesito creerlo con todo mi corazón, con toda mi mente, ¿verdad? Y me siento, me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué vienen esas dudas a mi corazón a veces? ¿O por qué viene esa tristeza en mi corazón?
Pues realmente no lo sé, pero sé que Dios está en control. Y por eso es que lo busco constantemente, ¿no? Como les decía ahorita que estamos en este tiempo aquí en casa, pues la mayoría creo que tenemos un poquito más de tiempo para leer las escrituras, para orar. Y aún así me llegó a pasar en una ocasión, ¿no? Que empecé a sentir esa tristeza, pero no me dejé, ¿verdad? Fui a Dios y realmente uh, me sentí quebrantada por Dios, ¿no? Pero, ¿saben qué, hermanas? Después de que me levanté en esa ocasión, que tardé más de 2 horas, me sentí muy aliviada porque Dios escuchó mi oración, porque Dios estuvo ahí conmigo, ¿verdad? A veces, o la mayoría de las veces, personas así como yo que tendemos a veces a sentirnos de esta manera, ¿verdad? No es suficiente con que alguien te diga ánimo, échale ganas. A veces no es suficiente. Y ahí es donde me doy cuenta que sí necesito de las personas, pero de quien más necesito es de Dios. De quien debo de aferrarme más es de Dios, ¿no? Y me sentí muy agradecida en esta ocasión que les cuento, porque bajé de mi recámara y me sentí realmente reconfortada en mi corazón. ¿Cómo Dios puede obrar de una manera tan grande si tú realmente te vas hacia Él buscando su ayuda, ¿no? Buscando su protección. Y pues, como les decía, esto empieza en la mente, ¿verdad? Pero también en nuestro caminar con Dios para poder, también necesitamos confiar con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? No solamente con nuestra mente, sino también necesitamos confiar con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Y pues pienso en alguien que tuvo una vida de aventura, por todo lo que a él le sucedió en su caminar con Dios y obviamente que requirió muchas fuerzas para que él pudiera pasar por todo esto y me estoy refiriendo a Pablo, ¿no? Y me gustaría si quieren acompañarme en sus casas a 2 Corintios 11, 25 al 29. Yeah. 2 Corintios 11 del 25 al 29. Ya voy a estar. Aquí está. Dice la escritura. Dice, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Aquí Pablo está haciendo un recuento, ¿no? De todo lo que él ha pasado en su caminar con Dios, ¿no? Dice aquí, examinando la escritura, dice, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. He estado en constantes peligros y he pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces se quedó sin dormir. Muchas veces se quedó con hambre y con sed. También se quedó en ayunas y también sufrió frío y desnudez. Definitivamente para que Pablo pudiera pasar por todo esto, tuvo que confiar en Dios con toda su mente y posteriormente con todas sus fuerzas. Él necesitaba agarrarse de Dios, pero poner todas sus fuerzas, ¿no? Aquí podemos ver que a Pablo le costó seguir a Dios.
Y todas nosotras también, ¿verdad? También tenemos un costo al seguir a Dios, ¿verdad? Si ustedes recuerdan cuando tomamos los estudios, pues hay un estudio que se llama el costo, ¿no? Lo que cuesta seguir a Jesús, ¿no? Entonces, aquí Pablo pues estaba contándonos, ¿no? De lo que a él le ha costado seguir a Dios, ¿no? Y requiere, pues más que nada, al empezar en nuestro caminar con Dios, pensamos, todo entra por nuestra mente primero, pero después requiere mucho esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Y para poder soportar todo lo que viene, para poder hacerle frente a todo lo que se nos va a presentar, ¿no? Todas nosotras, pues, de alguna manera también hemos tenido ese costo. A lo mejor no es lo mismo que Pablo, no hemos sufrido exactamente lo que Pablo sufrió, pero tenemos otras cosas, ¿no? Que han sido un costo en nuestra vida, ¿no? Y si bien es cierto que las personas que no están al lado de Dios también sufren, pero no tienen ese consuelo de saber que Dios está con ellas, ¿no? De que Dios está guiando sus vidas. Nosotros sí tenemos ese consuelo, ¿verdad? Y todas nosotras, pues, como les mencionaba, hemos pasado por diferentes cosas, ¿no? Hemos pasado algunas por enfermedades propias, otras enfermedades de seres queridos, ¿no? Algunas han sufrido las pérdidas de seres queridos, otras más han pasado por necesidades económicas muy grandes, otras por sufrimientos relacionados con los hijos, ¿no? Y muchas de estas situaciones a veces no están bajo nuestro control, pasan y necesitamos nada más confiar en Dios, postrarnos ante Dios, ¿no? De alguna manera, pues todas hemos experimentado dolor en nuestro caminar con Dios, pero es bien especial pensar que ese dolor que hemos experimentado no ha sido en vano, ¿verdad? Dios lo tiene en cuenta. Dios sabe lo que nosotros estamos viviendo, lo que nos está costando seguirlo a Él, para poder llegar con Él en un día a nuestra morada, ¿no? Que es el cielo, la vida eterna con Él, ¿no? Y Él tiene en cuenta todo lo que nosotros estamos pasando. Él tiene en cuenta nuestra lealtad. Él tiene en cuenta también incluso cuando nosotras nos hemos negado a confiar en Él, ¿verdad? Él tiene en cuenta cuando hemos sufrido por no ir a Él o por ignorar que Dios está ahí a nuestro lado, ¿no? Entonces, veo aquí como Pablo también en una de sus cartas, en 2 de Timoteo 4:17, él dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y pienso, Dios está a mi lado, está al lado de cada una de nosotras. Él es el que nos da las fuerzas para seguir, aun cuando sentimos que ya no podemos, ¿no? Que estamos muy agotadas, que estamos muy cansadas, o que sencillamente lo que nos está pasando a veces rebasa lo que creemos que podemos soportar. Pero también recuerdo que Dios dice que no nos va a dar nada que no podamos soportar. Y no solamente no nos va a dar nada que no podamos soportar, sino siempre, siempre va a estar a nuestro lado. Siempre nos va a acompañar y siempre nos va a decir cómo salir de lo que estamos viviendo, pero solamente a su lado, ¿no? Y por eso requiere fuerzas de nosotros, hermana. O sea, no nada más es todo creerlo con la mente, ¿no? Sino también requiere un esfuerzo, ¿no? El negarnos a nosotras mismas, ¿no? Como les digo, cuando me siento así triste, lo más fácil para mí es no hacer nada. Lo más fácil y lo que más deseo es dormir, ¿verdad? Y yo sé que muy probablemente no todas pasen por esto, pero estoy segura que muchas en ciertos momentos de su vida se han sentido así, ¿verdad? A mí me pasa quizás más constante. Y como les digo, o sea, lo más fácil es dormir, olvidarme de todo. Lo que requiere esfuerzo es ir a Dios.
Lo que requiere esfuerzo es arrodillarme ante Dios. Lo que requiere esfuerzo es leer y leer y leer hasta que mi corazón, mi mente se quebranten, ¿no? Entonces, es ahí donde yo veo que se requiere el poner todas nuestras fuerzas, ¿no? Para seguir confiando en Dios. Y también quisiera decirles que no solamente pues necesitamos la mente ni las fuerzas, también necesitamos el corazón. Necesitamos confiar con todo el corazón. Necesitamos confiar con todo lo que sentimos, ¿verdad? Y pues también puedo decirles, me he dado cuenta que Dios no es la respuesta mágica para tener aliento, ¿no? O sea, yo sencillamente, el que yo me diga, Dios está conmigo y ya eso me hace sentir confiada o me hace sentir alegre, no, no es así. Necesito, como les digo, estar de rodillas delante de Dios, leyendo su palabra. Y conforme voy leyendo su palabra, Dios está trabajando en mi mente y está trabajando en mi corazón. Está trabajando en lo que yo siento, ¿no? Él me está consolando, Él me está hablando a lo íntimo de mi corazón, porque Él me entiende mejor de lo que yo misma me entiendo. A veces, como les digo, ni siquiera sé por qué siento lo que siento, pero me siento muy agradecida con Dios porque Él sí lo sabe y porque Él sabe cómo ayudarme. Y también me dice qué necesito yo hacer, ¿no? Entonces, quisiera leerles una escritura que está en Juan 12, del 1 al 8. Esta escritura es de María, que derrama un perfume a los pies de Jesús. Y les voy a leer aquí en Juan 12, 1. Dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Cuando leí esta escritura, hermanas, me animó mucho ver el corazón de María. Cuando uno lee esta escritura, podemos ver que se está refiriendo a María, la hermana de Lázaro, porque dice que fue aquí a la casa de Lázaro. En Lucas habla de una mujer pecadora, ¿no? Habla que fue a la casa de un fariseo, pero leyendo y analizando un poquito, ¿verdad? Buscando y buscando, se cree, ¿verdad?, que son dos pasajes diferentes. Pero yo quise enfocarme aquí en María, ¿no? En María, la hermana de Lázaro. Si ustedes recuerdan, pues hay este pasaje bíblico que hemos leído en muchas ocasiones, donde que Jesús llegó a la casa de Lázaro. Dice que Marta servía, pero María se fue a los pies de Jesús a escucharlo, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, nuevamente que María, dice, traía un perfume, dice que era un perfume muy caro. Y ella lo primero que hizo fue postrarse ante Jesús y derramar ese perfume a los pies de Jesús, ¿no? Y luego empezó a secar los pies de Jesús con su cabello. Sí es cierto que en ese tiempo, cada vez que alguien llegaba a una casa, pues tengo entendido que se enjuagaba los pies porque venían pues del polvo, ¿no? Pero aquí vemos que María, o sea, no trajo agua, no trajo como les digo, agua, sino trajo un perfume. Un perfume dice aquí que era de gran valor, ¿no? Y lo derrama ante Jesús. Y en
En Marcos, si no estoy mal, dice, ¿verdad? Que ella cuando hizo, perdón, Mateo, cuando ella hace esto, dice que Jesús dijo que ella estaba preparando de alguna manera su cuerpo para su muerte. Pero aquí yo lo que me enfoqué a ver es cómo María, a lo mejor seguramente sí sabía que Jesús iba a morir, porque vemos en las escrituras que Jesús lo menciona en varias ocasiones. Y ella en ese momento quería darle lo mejor a Dios. Ella se puso humildemente ante los pies de Jesús y derramó ese perfume, ¿no? Y yo lo que puedo ver aquí es que ella tenía un amor muy grande y a la vez muy sencillo por Jesús, ¿verdad? Estaba teniendo un amor que se desbordaba, que le daba lo mejor a Jesús, ¿no? Pero para esto es que María ya amaba y creía en Jesús, conocía a Jesús, ¿no? Entonces, para hacer esto, ella obviamente pues le conocía y le amaba, ¿no? Entonces, me siento yo de veras retada cuando veo la humildad de María, ¿no? De ir a los pies de Jesús. Y es donde recuerdo que Jesús quiere que yo vaya a sus pies cada día, ¿no? A los pies de la cruz y vea el amor que Él me tiene, que Él me llama a que yo le corresponda, ¿no? De esa manera, ¿no? Porque Él me ha amado primero, ¿no? Entonces puedo sentirme agradecida con Dios por ese amor tan grande y ese amor es el que me ayuda, como les digo, cuando leo las escrituras, ver ese amor que Dios me tiene a mí, cómo no corresponder al amor que Dios me ha tenido primero, ¿no? También algo que me llama mucho aquí la atención, hermanas, es cómo Judas, rapidito él puso objeción, ¿no? De por qué se derramaba ese perfume. Y lo que yo puedo pensar, hermanas, es que muchas veces, alguien podrá decirnos a nosotras, mira lo que estás pasando, mira lo que estás sufriendo, no te ha ido tan bien. Ahora que dices que eres cristiana, que eres una discípula, que te has vuelto a Dios, mira, estarías mejor, ¿verdad? Si no estuvieras ahí. O también puedes escuchar que te digan, pero ¿por qué te pasa eso si dices que estás con Dios? O puedes escuchar también que si no estuvieras aquí, pudieras ser más aceptada. Pero todas estas ideas que te da la gente o que quizás a ti misma se te puedan ocurrir, no son puestas por Dios, son puestas por el enemigo, ¿no? Y cuando vienen esas dudas, esa tristeza, esa depresión, yo definitivamente creo que no viene de Dios, ¿verdad? Que Dios quiere que esté bien, que Dios quiere que esté agradecida, que Dios quiere que luche con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con mi corazón bien puesto en Él, ¿no? Entonces, pienso y me vuelvo a decir, hermanas, y recuerdo las escrituras, como dice Pablo, que cuando él más débil se sentía, pues más fuerte estaba. Y obviamente podía estar más fuerte porque se aferraba a Dios, no porque se alejara de Dios. Entonces yo puedo fortalecerme en Dios, puedo fortalecer mi confianza y mi fe en Él solamente yendo a Él constantemente, sin olvidarme de Él en ningún momento, que Él es el que, pues, es el centro de mi vida, ¿no? O sea, sí, sí mis hijos, sí mi esposo, pero Dios primero, ¿verdad? Y pues quiero por último, leerles dos escrituras que son de mis favoritas, ¿no? Dice aquí, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso dice en Romanos 8, 38, 39. Y por último, recuerden, pues, esta escritura no dice, ama al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Dice, entonces aquí pues me hace ver, ¿verdad? De que Dios
quiere que yo le ame de esta manera, ¿no? Con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Y pues esta es la pequeña clase que les quería compartir, que pues más que nada es compartirles cómo ha sido mi sentir, ¿no, hermanas? Y pues gracias a todas por estar aquí.